¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este nuevo De lo Claro a lo Oscuro. Soy Doani Domínguez Ortiz, le agradezco profundamente el honor, el privilegio de su elección y pues le invito a que se quede conmigo durante este tiempo para escuchar lo que nos tiene que decir un personaje que acaba de sacudir el tablero político local, porque es un personaje que pateó el avispero. Hablamos de Rafael Loera Talamantes. Él, usted lo sabe, acaba de dejar la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y ha decidido levantar la mano de manera contundente. ¿Para qué? Pues para buscar la candidatura por el Partido Acción Nacional para la presidencia municipal por esta capital. Rafa es un político de territorio. Lo que sabe es que le encanta caminar las colonias en jornadas de 12 horas o más. Y gastar suela escuchando a la gente, dice, es lo que le gusta. Él es un activo que pocos pueden presumir del partido, pero la política también es pragmatismo. Y en números fríos, la aduana interna del PAN en la capital históricamente está reservada, dicen algunos, para los pesos pesados de la estructura. Esto lo dicen quienes no conocen el perfil de Rafa Loera. Estamos ante un proyecto con verdadera viabilidad matemática para la boleta o nos encontramos ante una estrategia de alta costura política para consolidar en posiciones futuras. Rafael, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, Dani. Muchas gracias por recibirme y pues muy agradecido con todo tu auditorio que cuente entretenido o al menos de provecho lo que un servidor tenga para aportar. Fíjate que para preparar esto nos buscamos siempre que la primera parte de este programa sea lo más luminoso, lo más padre que hay que decir de ti. Y hay mucho que decir de ti y eso es bueno. A veces nos preocupamos cuando no encontramos qué poner del lado oscuro y contigo fue difícil ver tu lado oscuro. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para sacarlo, pero si usted vive debajo de una piedra en los últimos años y no sabe quién es este joven, se lo presento. Él es Irving Rafael Loera Talamantes, un abogado y político chihuahuense, miembro activo del Partido Acción Nacional, reconocido principalmente por su estrecha cercanía histórica con el equipo político de la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, por su reciente gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado de Chihuahua. Actualmente, tras una abrupta salida del gabinete, esto acaba de pasar el 13 de julio de 2026, se desempeña como un actor político independiente que busca de manera formal la candidatura de su partido a la presidencia municipal de esta capital para el próximo proceso electoral del 2027. Él tiene un perfil académico y un perfil dentro del sector privado. Le platico a usted. Es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua como abogado del 2010 en la generación 2010-2014. Él tiene estudios de especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, esto en la Universidad La Salle. Él en el año 2000 incursiona en el ramo empresarial, fundando una compañía enfocada en la tecnología de videovigilancia y sistemas de control de acceso vehicular. Prestó servicios de seguridad electrónica corporativa a instituciones y empresas de la región como el Tecnológico de Monterrey, la propia Universidad Autónoma de Chihuahua y la manufacturera aeroespacial Textron Cessna. Su carrera en el servicio público ha estado ligada, ya le decía yo, al grupo político de María Eugenia Campos. Desde sus periodos en el gobierno municipal de la capital, ha sido, para ser tan joven, ya subsecretario del Ayuntamiento de Chihuahua, fungiendo como un operador político clave durante las administraciones municipales de la actual gobernadora. Ha sido coordinador de vinculación ciudadana en marzo de 2022. Ya instalada la administración estatal, asumió la coordinación de vinculación ciudadana y políticas públicas dentro de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y fue en febrero de 2024 secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, una secretaría renombrada así. Durante su gestión priorizó el despliegue de programas de asistencia a comedores, entre algunas otras cosas, comedores comunitarios, estancias infantiles y la entrega de apoyos directos en zonas con los más altos índices de vulnerabilidad. Pero no es todo. El pasado 13 de julio de 2026, el gobierno del Estado anuncia de manera seca el relevo en la Secretaría de Rafa Loera por Jesús Salvador Carrillo Castillo,
Los medios analistas y algunos medios locales lo señalan como un movimiento que no fue terso, ocurrido tras roces políticos internos en el tema del Palacio de Ópera. Tan solo un día después de entregar el cargo, Rafa Loera Talamantes convoca a una rueda de prensa en la que se hace acompañar de Ania Treviso, su esposa, para refrendar que busca activamente la candidatura del PAN a la alcaldía. Él se define, lo dijo en esa conferencia de prensa, un ciudadano libre y enfoca su estrategia en intensas jornadas de tierra con recorridos a pie de hasta 12 horas por las colonias de la periferia, intentando rentabilizar la estructura social que ha coordinado ya como secretario. Descartado tajantemente buscar competir por otra fuerza política que no sea Acción Nacional. Posee un alto carisma territorial, sabe operar la política de tierra, gastar suela, dice él, tiene una imagen familiar consolidada como pocos para ser tan joven y cuenta con el reconocimiento de las bases comunitarias de la capital debido a la entrega de apoyos sociales durante todo el tiempo que ha estado en el servicio público. Bienvenido, Rafa. Arranquemos con lo claro. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy bien, muy contento. La verdad es que, como bien dices, y das una buena reseña rápida, estos últimos días han sido pues una sacudida en todo sentido, una sacudida en mi carrera política, una sacudida en cuanto a los calendarios y programaciones que uno siempre se hace mentalmente, pero sobre todo ha sido una sacudida familiar, que es ahí donde realmente se convierte en algo complicado y algo difícil, yo creo que para cualquier ser humano, pero siempre muy motivado. Rafa, tu carta de presentación más fuerte es el territorio. Te vimos en jornadas extenuantes, repito, y 12 horas lo menciono mucho porque no aguantamos ni siquiera algunas personas ni 6 horas seguidas durmiendo. Pues no me las imagino caminando. Y tú lo has hecho recorriendo las colonias más vulnerables de la capital, operando programas sociales que tocan directamente a la gente. Muy pocos en la cúpula tradicional del PAN pueden presumir ese baño de pueblo y esa cercanía desde el punto de vista tan humano como el que lo has tenido tú. ¿Qué te dejó esa experiencia en desarrollo humano y por qué consideras que esa luz que traes en la calle es lo que Chihuahua Capital necesita hoy? Mira, desde que planteamos este esquema de las 12 horas es porque siempre al panista se le hace el fresita, ¿no? El que va a ir con la clase media, media alta, con el que únicamente va a ver a los empresarios, que va a escuchar. Y no digo que esto no sea valioso. Creo que es muy valioso, hay que hacerlo, creo que todos estamos obligados a hacerlo, pero al panismo durante mucho tiempo le faltaron perfiles que aprendieran y encabezaran las causas sociales que estaban abajo en el ciudadano de a pie, ¿no? Mal haría yo y no regresar a la calle de la cual soy originario. Yo soy un niño del Saucito, con unos papás, imagínate, mi papá, él vivía en la sierra, incluso con su burrito andaba descalzo, pudo estudiar hasta la secundaria, después un tema técnico que hizo por correspondencia con la Universidad de Estados Unidos. Mi mamá, ama de casa, también trabajó en ferrocarriles. Entonces, inmediatamente yo sabía que la mejor manera de generar políticas públicas que ayudaran a la gente era yendo a escuchar a todas las personas. Y empezamos a generar políticas públicas que diferenciaran algo en lo cual yo he sido muy crítico, porque no es lo mismo repartir como reparte Morena, en el cual a todo mundo le entrega un programa social, o sea, le entrega parejo la tarjeta y a todo mundo le dice: oye, yo ya te entregué 4,500, 6,000 pesos. Y tú le dices: oye, sí, pero mi problema ahorita es, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo esto, o sea, necesito que me ayudes. No, pareciera que Morena dice: yo ya cumplí, yo ya te entregué un dinerito y con eso tú arréglate. Las necesidades son muy distintas según la población. Y por eso es que, entendiendo eso, nosotros siempre distinguimos, porque me decían muchos los de Morena, dice: es que ahí están los panistas diciendo que le van a enseñar a pescar al que se está ahogando. Y tienen toda la razón. Y es aquí donde siempre he sido criticado y de repente me dicen que qué pensamientos tengo, porque tal vez no soy un panista convencional, pero es cierto, hay que distinguir a quien se está ahogando, como al que ya viene en una lancha, como al que viene en yate. Entonces, el que está ahogándose, le tiras ese salvavidas, ¿no? Que sería a lo mejor ese platillo de comida caliente que entregamos y que te saca de ese apuro.
Pero hay personas que ya a lo mejor ya traen su lanchita, ¿no? O sea, estoy hablando todo esto en esta metáfora para que sea muy visual. Si ya vas en esa lanchita, entonces a ese sí le vas enseñando a pescar. Para que el día de mañana pueda poner su propia empresa, comprar más lanchitas y luego traer un yate. Si tú le entregas un salvavidas al que trae un yate, pues obviamente te vas a decir, sí, aquí lo guardo en la bodega que tengo de mi yate. Pero si se lo entregas, por ejemplo, y lo que hacíamos en la secretaría, ese programa, las FIPES, donde ayudamos a las personas que querían hacer su pequeño negocito, que querían fortalecer, que les dábamos créditos a cero interés de hasta 50,000 pesos. Imagínate, se les entregan esos créditos y entonces esa persona empieza a darle una mejor vida a su familia. Entonces, lo que empezamos a hacer en la secretaría fue a generar políticas públicas que entendieran la realidad de cada persona. Y eso solo puede nacer de escuchar a la gente. Ojo, no estoy diciendo que todas las becas sean malas, pero sí creo que se le ha entregado a gente que no lo necesita y que no están ayudando realmente. Y entonces, al no ayudar y tú al repartir universalmente a lo loco, te lleva a tener vacíos, como lo tiene hoy Morena en salud, que por eso le está implosionando todo este tema. Y nosotros sí estamos haciendo las cosas bien. Creo que le dejamos al secretario Carrillo una secretaría con un 400% más de vinculación laboral de personas con discapacidad de adulto mayor, que le dejamos un número récord en estancias infantiles de apoyos. Pasamos de estar en 22 municipios a estar en 40. Pasamos de tener 120, 130,000 platillos calientes a entregar 580,000 este año, y con los 40 comedores que dejamos listos, que espero que todas estas políticas las continúe el actual secretario, va a pasar de tener la secretaría de entregar los 580,000 de este año al próximo año, durante el 2027, puede entregar 1,100,000 platillos. Entonces, en todo, incluso con menos, tenemos número récord, y eso es porque la juventud, creo que los políticos que estamos ahora entendemos que si vas a abrir el cajón es para meterle de tu bolsa, no para sacarle. Entonces, es como construimos la secretaría. Obviamente todos los logros no son míos. Tuve un equipo extraordinario que yo agradezco mucho y me voy con mucho cariño de la secretaría. Pero pues aquí están los resultados, las cifras que no admiten discusión. Hay dos cosas que rescato de esta respuesta que me das, y las dos tienen que ver con tu generación, que con la juventud de tu generación, porque hay que destacarlo, donde dices, bueno, mi generación sabe que si vas a abrir el cajón es para meterle, no para sacarle. Sí, es algo que muchas generaciones anteriores hubieran visto como estúpido, porque claro, pensaban que para eso era el cajón de la política. Y me lo han dicho, ¿eh? No, y luego desafortunadamente los he entrevistado, ¿no? He crecido con esta clase política, a pesar de que nunca he comulgado con ella. Lo platicaba con una política antes de que llegara precisamente ahí. Pero hay otra cosa que me preocupa, que también tiene que ver con tu generación, y lo hemos de tratar en el lado oscuro, ¿no? Dijiste, si es que el secretario continúa con esos proyectos. Y la pregunta sería, ¿por qué no habría de seguirlo? Pero lo pregunto más adelante. Rafa, tú ya lo has dicho. Te forjaste en las calles, no detrás de un escritorio, no con un mini split, no con aire acondicionado. Cuando tú caminas por las colonias de la periferia y una mamá, una jefa de familia, te abre la puerta para invitarte un vasito con agua, para compartirte lo que realmente le duele, ¿qué se queda contigo? ¿Cómo te transforma lo que te dice esa mujer en esa condición de vulnerabilidad? Es importante decirlo, yo tengo 15 años caminando a las calles de Chihuahua, 15 años, y no necesariamente con un puesto. Entonces, hay mucha gente que, pues yo sé que desconoce mis orígenes, pero mis orígenes no son de caminos fáciles, no son de caminos pavimentados, sino de andar por terracería todo el tiempo. Por eso cuando ahora me dicen, oye, la tía es más difícil sin la secretaría, digo, ¿por qué? O sea, si no, yo estoy acostumbrado a andar por caminos complejos. Y cuando voy y visito a la gente, yo te puedo decir que yo cargo dos grandes arrepentimientos en lo que yo he estado en el servicio público. Y que los llevo en mi corazón como lecciones dolorosas, como cicatrices que se quedan ahí. La primera es que durante lo que estuve en el servicio público, y lo explico porque una cosa tiene que ver con la otra, es que una de las personas que yo más he querido en esta vida es mi papá. Y la última vez que yo pude hablar con mi papá antes de que falleciera fue que mi papá tenía casi como 2-3 meses sin verlo. Yo estaba trabajando muy intenso, estaba a punto de recibir la secretaría, y cuando tenía menos de un mes al frente de la secretaría, yo recibo la secretaría, soy nombrado por la gobernadora el 9 de febrero, y el 3 de marzo
Mi papá llega, Día de la Familia, por cierto, iba ahí un domingo con el presidente municipal, con Marco Bonilla. Y entonces llega mi papá, después de no hablar en más de un mes, hablar muy poco, me dice, muchacho, y él siempre llegaba a mi casa, le digo, papá, voy rápido, voy a un evento con el presidente municipal, después lo veo. Sí, voy, mientras estoy ahí, recuerdo incluso uno de los peores discursos que he dado, tenía poco en el cargo, y cuando estaba durante las actividades del Día de la Familia, me hablan, tu papá no responde. Me subo al carro, estaba afortunadamente Anya conmigo, mi esposa, nos vamos en la camioneta, y según yo iba lento. Pero para cuando yo llegué, ya me di cuenta que iba como a 150, 160 del Lombardo Toledano. Para cuando llegué le intentamos hacer reanimación. Y mi papá pues ya no respondió. Y no me despedí de él. Y una de las cosas que sí tiene la vida y que creo que Dios tuvo que ver mucho en eso es que cuando estoy sentado ahí en un sillón como este y mi hermana encuentra una Biblia que yo le regalé a mi papá que se la había dedicado. Y entonces me la da y me dice, yo creo que mi papá quería que la tuvieras. Y lo que abro la Biblia y encuentro un versículo que dice, llévame como una marca sobre tu brazo, llévame en las tablas de tu corazón, porque fuerte como la muerte es el amor. Entonces yo lo sentí como que él sí se despidió de mí y yo no me despedí de él. Entonces es uno de mis grandes arrepentimientos que durante mucho tiempo he sacrificado a mi familia por estar en el servicio público. Y la segunda cosa es que un día anduve recorriendo en distintas colonias. Y cuando estuve recorriendo en las colonias, llegó a una casa ya por los llanos, una casita madera y cartón, como hay muchas ahí. Y me topo un viejito, un adulto mayor de, no sé, unos 80 y tantos años. Me dice, oiga, usted es político. En ese entonces yo no tenía nada del servicio público, no era nada. Andaba caminando en las calles, andaba pues como ciudadano, no tenía nada más que mi negocio, que en mi negocio, como bien mencionaste, ya tengo bastantes años. Y me dice, ¿usted es político? Sí, sí. Venga, le quiero presentar a alguien. Y me presenta un niño gordito, cachetoncito, morenito. Me dice, mire, es que él es mi nieto en realidad, pero pues es mi hijo porque pues sus papás me lo dejaron. Yo lo estoy criando y tengo un problema con él. Yo dije, pues, ¿qué le podemos resolver? A ver qué le ayudamos. Me dice, es que él no va a la escuela. ¿Por qué? Me dice, es que mire, como me lo dejaron, yo no lo registré, nunca lo pude registrar porque no es mi hijo. Entonces, como no tiene papeles, no lo puedo meter a la escuela. Y yo no sabía cómo ayudarles. No supe en ese momento. Entonces recuerdo el nombre del niño, se llamaba Carlos. No supe cómo ayudarle a Carlos. Después, la vida, después de un año de andar caminando, en ese momento diputada me invita a su equipo, Maru Campos, y entonces me incorporo de su secretario particular. Y cuando me incorporo de su secretario particular, me enseña precisamente pues mucha gente cómo estaban las cosas, las gestiones, y ahí fue cuando aprendí cómo le podía ayudar a través del registro civil. Los volví a buscar, no los encontré, pues de esas cosas temporales. Entonces, desde entonces me prometí que no iba a volver a dejar a alguien en ese estado, que tenía una deuda con Carlos, que donde quiera que esté, y donde quiera, incluso como se llame, si es que ya está registrado, quiero que sepa que se convirtió en una causa y en una cosa que llevé como una cicatriz, porque no supe cómo ayudarle en su momento. Y me pasó, cuando llegué a la secretaría, me hablan, teníamos 2 adultos mayores que llegan a la casa de los abuelos que tenemos en el sureste, y entonces me dicen la cuidadora ahí, que teníamos 2 adultos mayores que tenían un problema, una discapacidad mental. Y entonces había fallecido la mamá que ya tenía, porque ellos ya, imagínate, adultos mayores, la mamá fallecería como unos 90 años. Y me dicen, el problema es que no tenemos papeles ni nada, por eso no pueden ser candidatos de los apoyos. Me acuerdo que le hablé al director del registro civil en ese momento, Rafa Corral, muy agradecido con Rafa, y me ayudó a poner los papeles. Hoy en día están recibiendo ellos su despensa mensual del programa alimentario del adulto mayor. Entonces lo que quiero decir es que no soy un ser humano infalible. He tenido muchos errores, tengo muchas deudas, tengo muchas cosas pendientes, pero me he esforzado por mejorar día con día, año con año, y es algo que siempre voy a seguir haciendo. Qué manera de darle la madre a la batería de preguntas que traía. Estoy profundamente conmovida
con tu respuesta y lamento mucho, pero te voy a preguntar porque necesitaría que evaluaras hasta qué grado de sociopatía tienes para contar lo que acabas de contar y que ni siquiera se te humedezcan los ojos ante los dos momentos más dolorosos que yo creo podría tener cualquiera. ¿Cómo le haces? Por eso te dedicas a la política, te falla, tienes esa Hay veces que pensamos los periodistas que hay que ser un psicópata para ser político. Y hay quienes me dicen, no, un psicópata por lo menos lo disimula, un sociópata no. Rafa, me preocupa la manera en la que haces parecer un paseo en el parque algo tan duro como lo que nos acabas de contar. Dani, cuando durante tanto tiempo has estado en esto y tantas veces que he contado esto, fueron los 2 años más complejos de mi vida. Yo durante 2 años, cuando yo empecé en el servicio público, cuando empecé dentro de la secretaría, fue como una pelea de box. Menos de un mes y había perdido a mi padre. Menos de otro mes y cacho y ya estábamos en veda electoral. Menos de un mes. Yo les decía que yo lo sentí como una pelea de box en la cual apenas había llegado, ya me habían dado un muy buen derechazo y me sentía medio noqueado, no podía ubicar, tardé meses en agarrar con la secretaría. Más de una vez me quebré en discursos. En más de un recorrido, y la gente que colabora conmigo lo sabe, me he tenido que sentar en una esquina a llorar y en la siguiente continuar y seguir con la entereza, porque el usuario no tiene la culpa de lo que te está pasando. Al menos de una semana, Duan, que yo perdí a mi padre, yo tuve que ir precisamente a un evento, todavía lo recuerdo, en el Palomar, en una exhibición, y tuve que ir y sonreírle a la gente y abrazarla, porque ellos no tienen la culpa de lo que tú cargues dentro. Y eso es algo que siempre he intentado que exista dentro del servicio público con todas las personas. Muchas veces me he quebrado. Muchas cosas han pasado. Mi vida no ha sido fácil, pero te voy a contar, y que este es un secreto que les doy a todo el auditorio, porque se lo di recientemente precisamente a un adulto mayor que me topé, que acaba de perder a su yerno y la esposa y su hijo y demás. Y me decía, no sabes, perdimos en un accidente de carro a mi yerno, que era el que nos sostenía, y le dije, miren, ahorita ustedes están pasando por un momento muy difícil, yo lo pasé con mi papá. Y el único consejo de todos, porque la gente, cuando se te muere alguien, la gente dice muchas tonterías, la gente no sabe a veces qué decir, ¿no? Y el único consejo que a mí me dieron, que me sirvió, fue que cuando yo estaba ahí llorando, porque incluso estaba ahí en el funeral de mi padre y mientras estaba viendo su ataúd, me estaban llegando las columnas que me estaban pegando. Así yo viendo su ataúd y me estaban pegando y me decían, y luego el siguiente día en el entierro me seguían pegando. Y entonces yo estaba, que me llevaba, me dice un señor, me dice, mire, le voy a dar un consejo. A mí también mi mamá se me murió y recuerdo que yo le había prometido que la iba a llevar a una feria que quería ir ella. Y no lo cumplí la promesa. Y la verdad eso me amargó durante mucho tiempo, pero hasta que entendí que uno tiene 2 opciones cuando pierde a alguien. Que el amor que uno tiene se convierta en dolor o que siga siendo amor. Y el sentimiento más legítimo es el amor. Y yo me he asegurado que lo que me enseñó mi papá siga siendo amor. Y es amor por el trabajo. Es un señor que se sentía orgulloso de que en 40 años, pero en 40 años, Joanny, no pidió un solo día de vacaciones. 1. Y se sentía profundamente orgulloso. Y cuando yo les preguntaba a mis hermanos, ¿y por qué el viejo nunca pidió vacaciones? ¿Por qué nunca nos llevó a la playa? ¿Por qué nunca ocurrieron esas cosas? Me dicen mis hermanos, porque no te acuerdas, las vacaciones en el ferrocarril las pagaban doble. Y mi papá nos tenía que dar el estilo de vida que llevábamos. Entonces, ese es el ejemplo que tengo de mi papá. Mi papá jamás se quejó. Yo te puedo decir que a mi papá yo lo vi llorar únicamente 2 veces en la vida.
ante situaciones muy complejas, únicamente 2 veces, pero mi papá era alguien que se levantaba, no se quejaba y hacía lo que tenía que hacer. Mi papá me crió y entendiendo, usted nunca se queje de sus carencias ante nadie más que ante sí mismo. Y si usted tiene una carencia, trabájela y corríjala y haga la oportunidad. En esa crianza mi papá era una persona dura, pero muy justa. Mi mamá es más sentimental, es más en esto, pero yo me crié con eso y creo que al final de cuentas, lo que yo hago es lo que un hombre tiene que hacer. Porque imagínate con la situación que está atravesando mi esposa actualmente, en la cual ella de ser pues acostumbrada a estar detrás, a que sí, su esposo en las polémicas y todo eso, y que por eso dije, hey, conmigo, no se metan con ella no es el tema. Y que mucha gente lo tomó como que perversamente, mucha gente morena lo dijo como si yo hubiera dicho que no la defendiera. Y yo más bien le di el mensaje a quien se lo tenía que dar diciendo, el tema es conmigo, no con ella. Y esa persona sabe quién es. Y yo di esa respuesta esperando que ella tomara las decisiones que tuviera que tomar, respetando todo el tiempo sus momentos. E imagínate lo que ha sido para mi esposa. Ver que en todos lados, a nivel nacional, diciendo, cuando usted no renuncia, usted tiene que renunciar, que no tienes dignidad. Un proyecto en el cual, imagínate, mi esposa y yo trabajamos durante 12 años. 12 años trabajando y ellos esperaban que tomaran las decisiones en su momento como ellos querían y en el momento que querían. Decían, y divórciese de su esposo porque no ha salido a quemar Roma en su nombre y que no sé qué, diciéndole qué tenía que hacer, cómo tenía que actuar, que si hizo bien, unos que si hizo bien, que si hizo mal, otros diciendo, no, usted se tiene que quedar, usted se tiene que ir. Todo mundo decidiendo sobre nuestra vida. Y con esa complejidad es que yo he tenido que estar ahí, firme, fuerte para mi esposa, porque ella ha sido siempre mi roca. ¿Qué haría yo si en este momento me quiebro? Si en este momento yo dijera, ya no más. Eso es lo más fácil. Darse por vencido, destruir, quemar. Cualquier tonto destruye. Yo siempre le he dicho eso, ¿eh? Tú págale, agarra a una persona que vaya aquí afuera, dile que le das 200 pesos y que con un mazo destruya todo el estudio. Lo va a hacer cualquiera, ¿eh? Construir lo que has hecho aquí. Renunciar a lo que has hecho aquí. Eso es complejo. Construirlo es lo difícil y nosotros siempre vamos a construir y por eso creo que tengo que tener la fortaleza que estoy demostrando ahora, la entereza. Ahora sí que las lágrimas las reservo para la intimidad con mi señora. Es difícil, pero así hay que salir a darle cara a la vida. En gran parte me alivia la conversación que tuve yo anoche con mi hermana, que fue sobre ti, precisamente. Ella te recuerda con muchísimo cariño. Y yo tengo información sobre ti que dista mucho de la que ella tenía. Y me dice, qué lástima que la gente en el camino se vaya perdiendo. Y le dije, qué lástima que la gente en el camino se vaya creyendo todo lo que se dice antes de comprobarlo. Ania para mí es parte de mi familia. Su madre y su padre son parte de mi familia. Que ella esté al lado tuyo, te tenía la vara altísima, Rafael. Yo aquí tengo que confesar que esta entrevista, tú no sabes cuánto le esperé y qué manera de desarmarme has tenido. Y eso no es fácil, porque tú sabes que soy una entrevistadora horrible. Que yo soy famosa porque soy dura como una piedra maldita. Así es de que tenemos que terminar el lado antes de que empecemos con las verdaderas preguntas difíciles. Y yo te quiero preguntar, dijiste ahorita que ibas a decirnos un secreto, y creo que lo has dicho muchos en un oso, pero quiero preguntarte, ¿cuál sería la medalla que el día de hoy lleva colgada Rafael Loera si hoy hiciéramos un corte de caja? Que pudieras presumirle a la militancia panista para que te eligieran a ti. Mire, lo único que yo sí puedo asegurarle, y todos los que me conocen saben que yo soy una persona de una sola pieza. Con quien yo tengo un problema, una molestia, lo saben y saben por qué. Con quien estoy bien, también saben por qué. Mi palabra siempre ha sido, y la verdad es que recientemente, precisamente porque algunos medios creo que de alguna manera buscan
torcer algunas declaraciones y que dicen aguas que le pueden mandar la auditoría a Rafa y aguas que no sé qué. Ojalá y lo hagan. Y ojalá la auditoría sea más dura que lo que la tuve en el 2024 y aún más dura de lo que la tuve en el 2025, que te quiero decir, la auditoría yo la tuve ahí desde enero y se acabó en diciembre. Me dejaron ir para los boñuelos nada más. Me revisaron inéditamente expediente por expediente de cada beneficiario. Y yo recibí la secretaría con 6 observaciones y no me acuerdo cuántas recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia para usted? A lo mejor que yo sé que es complejo entenderlo. Las observaciones es concretamente, esto es un hallazgo que creemos que no está bien o que no se apegó a tal procedimiento. Las recomendaciones es, oye, te recomiendo que en lugar de comprar Pepsi, compres Coca-Cola porque es mejor. No lo sé. O sea, no es que hayas hecho nada malo, es una mejor práctica. Dejo la secretaría únicamente con 3 recomendaciones. Ni una sola observación. Ojalá en este año sean aún más severos para que se den cuenta de lo bien que hacíamos las cosas en la secretaría. ¿Y todo esto para qué es? Para decirles una cosa. Soy un hombre de una pieza, soy un hombre de una sola palabra. Me voy con menos en mi patrimonio de lo que tenía antes de entrar al cargo. Me voy con menos. Soy un hombre honorable y honrado y eso no admite discusión. Y eso es lo que yo tengo para darle a Acción Nacional. Que yo no soy un candidato que lo puedan agarrar nadie ni nada por ningún lado. Entonces te va a dar mucho gusto esta pregunta porque mi lado es esto. Muchos aspirantes hablan de lo que quieren hacer por Chihuahua, pero tú juegas con la ventaja de poder hablar de lo que ya hiciste, con el presupuesto y la estructura con la que operaste con éxito. La pregunta es, ¿por qué la militancia del PAN deberá ver en ti al ejecutor ideal para llevar las riendas de la presidencia municipal? Porque creo que sin duda soy de los mejores administradores públicos que están ahorita en Acción Nacional. ¿Y por qué quiero decirlo? La Secretaría en los últimos meses enfrentó recortes fuertes. Antes de eso, quiero decirlo, yo recibí la Secretaría con el mismo presupuesto, porque por ahí hay un malentendido de que creen que nos subieron el presupuesto, pero en realidad fue que la coordinación de gabinete deja de existir y hay un área que se llama vinculación ciudadana que pasa a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y entonces el presupuesto es cuando se ve aumentado. Pero digamos que en términos de programas no había ningún aumento, salvo Chalecos Azules que estaba ahí con vinculación. Entonces, con lo mismo, tengo cifras récords en todo. Exactamente con lo mismo. Y créanme que eso lo sabré llevar también a la ciudad. Ahora también soy un hombre y quien me conoce sabe que mis apetitos no están en el dinero. Mis apetitos no están en cosas, la verdad, vanidosas. Mi papá era muy seguidor del libro de Eclesiastés en la Biblia y siempre me repetía lo mismo. Acuérdate, hijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, bajo ese entendimiento es que siempre he llevado mi vida. Creo profundamente en Dios. Creo que el día de mañana quiero que mis hijos, que espero tener pronto con Anya, lo que les digan sea lo mismo que me dicen a mí de mi papá, que era un hombre duro, pero muy justo. Y eso es lo que aspiro. Entonces, ¿por qué Acción Nacional tiene que escoger? Porque además yo he entendido que en Acción Nacional tengo la plataforma humanista que me ha dado de esto, como lo explico. Esto de que estoy hablando es bien común, es subsidiariedad. Todo eso lo estoy explicando que aumentaba de las lanchas. Nomás que no me gusta hablar de términos técnicos porque de repente llega uno a las colonias y lo dice, es que las políticas públicas que uno genera y la gente, ¿y qué es una política pública? Yo siempre les digo, una política pública, mire, se la voy a poner bien sencilla, es ¿cómo le voy a resolver a usted su problema desde el presupuesto hasta su implementación? Esa palabra tan rimbombante es eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Vengo a resolverle sus problemas como usted me dice que se tienen que resolver. Y créanme, me he vuelto bueno en eso, pero siempre con el equipo más de expertos que deben de asesorar debidamente a alguien que aspira a un cargo como este. Nosotros los periodistas somos aún más pragmáticos. Le llamamos llevarles el remedio y el remedio. Exacto. Más o menos la misma cosa. Así me... Rafa, hay algo que las estructuras tradicionales del PAN no quieren ver. Y no quieren verlo. Y es que los políticos jóvenes como tú traen combinada los conocimientos, pero también la experiencia, porque ya se han partido la madre allá afuera. ¿Cómo le vas a hacer entender eso
a esa estructura tradicional de tu partido que es tan inamovible? Acción Nacional tiene que entender algo. Está en el mejor momento de la formación de sus perfiles. ¿Qué quiero decir? Durante mucho tiempo, la hoy gobernadora, el hoy alcalde, tuvieron que auxiliarse de perfiles no necesariamente panistas, porque no estábamos profesionalizados en la cosa pública. ¿Qué quiero decir? Pues los que estaban, pues estaban que con Juan Blanco, con Borruel, muchos ya se habían ido, muchos no estaban, muchos ya no les interesaba. Pero en este momento, los jóvenes que empezamos en esto tuvimos una formación dentro del servicio público. Por eso dije, este es el momento de empezar a hablar del gabinete 100% panista, porque ya hay panistas que son capaces en esto. Entonces, creo que esto también tiene que entender los tiempos, porque claro, yo nunca voy a demeritar luchas tan valiosas, sobre todo cuando me tocó que de viva voz Pancho Barrio me contara todas las historias que vivió en el verano caliente. Pero ya este es momento de asumirnos como gobierno, y con un gobierno con una complejidad, un gobierno que también es opositor ante el embate de Morena. Entonces, creo que este es el momento de que entiendan todos los panistas que los cuadros que han formado, que yo soy uno de esos cuadros que han formado y que con mucho orgullo creo que podemos dar esa batalla en el servicio público, y espero que haya la madurez para entenderlo. Y también recalco algo. En Acción Nacional, en los militantes de Acción Nacional, por ahora se encuentran los mejores cuadros formados para gobernar Chihuahua. ¿Te consideras un político con la autonomía suficiente para gobernar Chihuahua sin tener que pedirle permiso o línea a todos esos grupos tradicionales que siempre han controlado al PAN? Yo siempre he sido tradicional y congruentemente rebelde. ¿Qué quiero decir con esto? Porque siempre me dicen, esto quiere decir que la rebeldía la asocian muchas veces con un tema de inmadurez. Y quiero decir a qué me refiero. Cuando estuve en la Facultad de Derecho, y yo tenía mi empresa de sistema de seguridad, el cliente más importante que tenía en ese momento era la Watch. Un día me sienta el director y me dice, Rafa, usted no se puede postular, ya tenemos candidato. Si usted se quiere postular, se tiene que ir a poner de acuerdo con el director de la juventud para que usted aspire, porque ya tenemos quién va a ser. Le dije, oiga, yo no estoy de acuerdo. Me dice, acuérdese que usted es proveedor. Y si usted decide ir, olvídese de la proveeduría. Y dije, pues me olvido. Me lancé, perdí por 11 votos. Sin embargo, después de eso, sacamos al PRI de la Facultad de Derecho. Entonces, siempre he sido congruentemente rebelde, pero siempre he agotado el diálogo. Quienes me conocen saben que no tengo miedo a negociar, pero que jamás negocio con miedo. Y eso es algo que te da únicamente la integridad, y esto es lo que te da la independencia económica de tener un negocio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que voy a seguir con este tenor, siempre negociando, siempre dándole apertura a todos. Los grupos tradicionales dentro del PAN creo que cada vez entienden más que vale la pena unirse y adherirse a las candidaturas viables. Y te puedo decir, muchos están ya con un servidor. Hay muchas cosas que por estrategia no doy a conocer ni publico como otros aspirantes, porque creo que ahora sí que del plato a la boca se cae la sopa. Mejor ser muy prudente, ser muy cauto y sacar las cosas en el momento. Porque entendiendo que ahorita, aunque si bien está abierto este proceso de coordinadores de la patria, la familia, la libertad y esto, los procesos legales realmente empiezan el próximo año. Entonces hay que ser muy maduro, administrarte y administrar los momentos, la estructura, todo. En una campaña todo debe administrarse adecuadamente. Y en estos momentos tú tienes que administrar de lo que sí puedes hablar, lo que sí está en la coyuntura, que tiene que ver con la manera en la que sales de la secretaría. Y es que tu salida pareció más un manotazo que una salida coordinada, lo cual hablaría de que falta la bendición por parte de la cúpula política, como ocurre con otras salidas, porque incluso ya tenían hasta tu relevo. ¿Qué decir sobre eso? Pues mira, si tengo la bendición, la única bendición que necesito es la de mi mamá y de mi esposa, y no lo sé, pero recurro a las propias palabras que ha dicho la gobernadora
Y ha dicho el alcalde en reiteradas entrevistas y en lo público y en lo privado. En lo privado nosotros nos ha dicho, y las palabras textuales de la gobernadora ha sido: la gobernadora no va a decidir quién será el alcalde. La gobernadora va a estar con el que sea más competitivo y el que le sirva más a nuestro partido. Eso lo ha dicho ella. Recurro, y como yo tengo palabras, sé que también ellos la tienen. Y a eso es, o sea, quienes estén esperando que por bendiciones, que por terracería, que por ayudas van a ser candidatos, pues creo que nos estamos equivocando, no solamente de convicción, sino de partido, porque el PAN nunca ha funcionado así. Me parecía que sabías de qué pregunta iba, y es que tú eres un panista de cepa institucional y que ama Acción Nacional. Sabemos que para ti lo más importante, y lo has dicho unas 30 veces ahí sentado, es que Acción Nacional siga siendo la opción para Chihuahua. En aras de ese amor por el PAN, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué sacrificio estarías dispuesto a dar, a someterte, con tal de que el PAN mantenga la capital? Mira, si bien yo no nací en Acción Nacional, sí conocí la bestia de la imposición y el autoritarismo desde sus entrañas, y por eso es que estoy profundamente enamorado de Acción Nacional. Yo siempre les he dicho que Acción Nacional no me regaló nada, porque desde el primer día que yo llegué a Acción Nacional fue ponerme a trabajar y trabajar y trabajar. Pero sí me lo dio todo. Me dio la causa, me dio la plataforma política, me dio en mucho esta visión y manera que tengo de ver hoy en día a Chihuahua, y por eso es que estoy centrado en, a través de la plataforma Acción Nacional, de llegar a todo lo que yo pueda aportar. Yo creo que Acción Nacional, lo que yo tengo para aportarles, como tú bien dices, el territorio. Son pocos los panistas, de verdad, que si les gusta andar caminando. No es fácil caminar 12 horas. O sea, y también es algo que yo claro que disfruto estar con la gente, pero tampoco crea que me estoy ahí de vacaciones bajo el sol y pasando sed y pasando hambre y batallando para ver en dónde buscas un baño y todo eso. Pero es algo que se tiene que hacer. Y es algo que reclama la ciudadanía que la escuches. Y yo siempre lo he dicho, yo voy hasta las casas de los chihuahuenses a escuchar las felicitaciones, pero también las mentadas de madre. Y porque en las mentadas de madre yo siempre le digo, mire, si usted me va a mentar la madre, nomás dígame por qué es, para ponerme a chambear y convertirlo en felicitación. Hay mucha gente que durante años ha sido agraviada, que su fe ha sido traicionada, que tenemos mucho que deberle por actores pasados y que se traducen a un desgaste de la institución. Entonces creo que yo, como panista joven, tengo la obligación de meterme de lleno a remediar estas cosas y regresarle un poco a mi partido de lo mucho que me ha dado. Voy a hacerte una pregunta que no sé si la quieras contestar ahorita o pienses que te la tengas que guardar porque tiempos traen tiempos, pero te lo pregunto cómo es. Eso siempre decía mi papá. ¿Cómo le vas a hacer, Rafa, para ganarle la interna a los gigantes del partido si te cerraron la puerta del gabinete hace apenas unos días? Mira, no sé cuáles son los gigantes, pero la Biblia... ¿Lo pones tú? Tenemos un Amante Granados, un César Jauregui, incluso un Alfredo Chávez, un Alan Falomir. Compañeros que yo respeto mucho. ¿No te parece? No los veo, pues no los veo hacia arriba. Siempre los he visto a mi lado, a la misma altura, como buenos compañeros que somos. Pero hay otros tipos de gigantes, como el autoritarismo, como las imposiciones. Esos sí son gigantes que hay que combatir. Pero bien dice la Biblia, hay gigantes con pies de barro. Los conozco bien y también si algo domino es la tierra y el barro, así que sé cómo combatir a esos gigantes. Ahora que no estás en la Secretaría, ¿quién está financiando realmente tus intensos recorridos estos de 12 horas? ¿De dónde sale el recurso para sostener el proyecto que antes institucionalmente pues lo hacías con presupuesto? En su momento, cuando la campaña empiece, claro que tengo buenos amigos empresarios que están apostados, que creen en el proyecto que encabezamos. Y actualmente, pues mis propios recursos, como bien saben, de mi negocio. Y además, para hacer campaña no se requiere tanto más que unos buenos tenis, mucha disposición de escuchar, mucha disposición de asolearse, un buen sombrero, por favor, porque si no el sol es duro. ¿Y cómo estoy solventando? Así. Ahora,
tengo reuniones, por ejemplo, con mis amigas, líderes de colonia y demás. Acabo de tener una reunión, Nani, este sábado. Llegué, imagínate lo bonito que sentí, donde unas amigas me presentaron unas playeras, las divinas con Rafa Loera, porque así se hacen llamar ellas. Imagínate un grupo de más de 80 señoras recibiéndome bien lindas, con un abrazo, y llegué y ellas ya tenían tacos, ellas ya tenían sus refrescos, ellas ya tenían por ahí sus bebidas espirituosas también que se querían tomar y demás. Entonces, ¿cómo se hace campaña? Pues con la convicción de la gente. No requiere otra cosa. Pero te voy a decir algo. El cariño, la convicción y la voluntad de gente también es lo más caro de ganarse, porque requiere mucho trabajo. A los políticos de tierra, como tú, les encanta presumir que la gente los aclame en las colonias. Lo acabas de hacer. Pero hablemos del crudo pragmatismo. La mayoría de los ciudadanos que te abrazan y se toman la foto contigo en la calle ni siquiera son afiliados al PAN. El padrón que define las candidaturas son selectos, elitistas, sobre todo en el PAN, y responden a liderazgos muy claros que hoy no están contigo. No estás cayendo, Rafa, en el pecado de la simulación digital, muy de tu generación también, presumiendo un arrastre popular que ahora no se va a ver o no podemos verlo todavía en la interna del partido, o que a lo mejor es hasta este momento igual a 0 votos? Hijo, me encanta la pregunta que me estás haciendo y la dividiría en 3 cosas. Dale. La primera, es cierto que la gran mayoría de la gente, y es algo que ha fallado Acción Nacional, no está afiliada al PAN. Debemos de ser más accesibles para que la gente se acerque al PAN. Pero la segunda, yo soy miembro de la permanente que es la encargada de decidir el método de selección de las candidaturas. Y recordemos, nuestros estatutos son muy claros. El primer método de elección es la interna, la escucha a la militancia. La segunda es abierta, la escucha general a la población, una elección abierta, que se pueden poner ciertos candados, por ejemplo, que no esté afiliado a otro partido político o algo así para que no se preste ahora sí que diría el expresidente a chanchullo, ¿verdad? Y la tercera que dividiría, en esta era de la simulación digital, yo te puedo decir, porque me lo dijeron, que alguien mandó a preguntar, oye, veo muchos likes en las cuentas de Rafa, necesito que me detectes los bots. Le pagaron a un auditor que era amigo mío. Les dice, es que ustedes se están equivocando. Eso no funciona así. Y tan es así que por ahí yo me enteré hace poco que hicieron un grupo, gente que dice mis amigos de Rafa, donde están más de 500 personas y donde dicen cómo ayudamos al amigo, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Entonces es gente real. Y pueden checar mis cuentas. Pero ahorita que tú hablas de la simulación digital, en los últimos días hemos sentido mi esposa y yo una operación coordinada de ataque a un servidor. Si tú te metes a los Me Diviertes, vas a encontrar cuentas que tienen hasta un amigo o 0 amigos, o algunas de Brasil, otras páginas chinas, curiosas ahí que empiezan a atacar y empiezan a poner comentarios muy, pues de ofensa. Yo la neta estoy encantado. Y a quien esté gastando dinero en mí le quiero agradecer muchísimo. Gracias por las reacciones gratis. Gracias por aumentarme el potencial de la cuenta. De verdad yo estoy encantado. Usted sígale. A mí me encantan los comentarios porque realmente también en la polémica está el éxito. Porque quien es aburrido, pues nadie lo voltea a ver. La verdad es que creo que hemos logrado algo padre, pero esa simulación digital que están haciendo ver hacia un servidor, solo me hace ver una cosa. Me tienen miedo. Y me tienen miedo y me voy a ir a un concepto que acuñó Gerardo Villamil. Imagínate, voy a citar a un morenista, por eso de repente me dicen que pero yo leo textos de todos y me informo de todos lados. Y él decía la cleptocracia, ¿no? La institucionalización de la corrupción. Entonces, durante mucho tiempo eso existió. Y los que me conocen saben que yo jamás me voy a prestar en eso. Entonces, esa clase de cleptocracia, a esos viejos que durante mucho tiempo estuvieron en el gobierno y les gustó servirse del gobierno y que saben que se les acabó el cuento conmigo, quiero que sepan que eso sigue vigente, que se les va a acabar el cuento, que voy a seguir trabajando porque ustedes no tengan ni un solo espacio en el servicio público. No descarto que haya servicio en manzanas podridas todavía, pero las vamos a combatir. Y me decía un amigo, ¿a poco tú de verdad piensas que vas a acabar con la corrupción? Si eso siempre vuelve a aflorar, le digo, sí, el cabello siempre me crece y no por eso me lo dejo de cortar. Así que voy a seguir combatiendo eso.
Muchos analistas locales creen, o leen más bien, leen tu destape a solo 24 horas de dejar el gabinete, no como una genuina aspiración planeada, sino como un arranque de orgullo herido o una vendetta política tras el manotazo que sufrieron tú y tu esposa en el Palacio de Gobierno. Gobernar la capital exige cabeza fría y madurez extrema. Respóndeme con total honestidad, Rafa. ¿Quieres ser alcalde por una verdadera visión de ciudad? ¿O te estás lanzando para demostrarle al equipo de la gobernadora que cometieron un error al sacarte como lo hicieron de la jugada? Mira, yo no tengo, nunca he tenido el apetito de mostrarle a nadie nada, más que a mí mismo. Pero a todos aquellos que apostaban eso, precisamente también estaban apostando a que yo iba a hacer una rueda de prensa quemando la ciudad. Apostaban que iba a ser una rueda de prensa en la cual iba a polemizar y en la cual iba a romper y en la que a lo mejor, es más, algunos decían que hasta me iba a Morena. Todos estaban. Y los que sé que están intentando eso, que se están frotando las manos así, que están de que ya se vaya Rafa Morena, es porque piensan que librándose de mí le dejan el camino libre a personas que no tienen nada que hacer ni nada que aportar. Entonces voy a ser muy claro con esto. Todo lo que dijimos mi esposa y yo fue con la cabeza fría, con la complejidad que eso involucra, sobre todo para mi esposa que no estaba acostumbrada a una rueda de prensa, porque me decían, y ahí sacaban unos videos que me parecieron muy divertidos de, mira cómo tiene sometida a Anya, ya tenía porque la tenía así juntos. Imagínate ella que jamás había aparecido ante un medio y de repente tener 60 personas enfrente con sus cámaras preguntándole de todo. Ella estaba bien nerviosa y te voy a contar hasta una anécdota divertida que ahora la contamos ahí, nos da risa, porque estábamos y debajo de la mesa cuando le empieza a preguntar un reportero que es muy morenista, él mismo lo dice, que es de Morena, y le empieza a preguntar una cosa que claramente tenía un tinte de que querían que ella se tropezara, que dijera algo, y entonces me agarra la pierna por debajo. En la mesa. Sí, en la mesa, y luego me hace. Y luego, pues yo obviamente no le podía decir ahí, y entonces interrumpí yo y le dije, déjame que te contesto yo. Oye, le estoy preguntando a ella, no, sí, pero déjame te digo. Dije, contesto yo, le doy aire, que piense y demás. Y luego ya cuando se arranca, ella la volteé a ver cuando termina de decir, y le dije, pero que no pensaste en ese momento. No, es que se me puso la mente en blanco y no sabía qué decir y demás. O sea, con todo y lo complejo que ha sido la situación en la rueda de prensa, la verdad es que creo que hemos salido mi esposa y yo con la entereza, cada uno con sus virtudes. Creo que Anya, por ejemplo, en el tema de redes sociales, la luz que ella desprende, o sea, quien conoce a mi señora sabe que es luz. La luz que ella desprende y que mata la oscuridad que pudiera haber en mí. Eso es lo que me tiene hoy aquí. Entonces, la verdad es que a esos que le apuestan a que me voy a volver loco, no se preocupen. Tengo un ancla, tengo pies de plomo. Si bien hablamos ahorita de gigantes de barro, pues yo seré una persona de estatura promedio, pero con pies de plomo. Y ahí me voy a sostener. Y ahí yo puedo aportarte también. Yo conozco a Anya, sé perfectamente bien lo introvertida que es, lo que le expresa cada respuesta que da y cómo se pone tan nerviosa que empieza a contar chistes. O sea, lo queda muy claro y a mí me encanta que haga eso y me parece que lo ha hecho muy bien. Me parece que tu mamá está muy orgullosa de ti. Muy, muy orgullosa. Vivi de estar muy orgullosa. Así es. Rafa, para terminar esta entrevista, quiero hacerte unas frases, darte unas frases que te den una respuesta lo más rápida, lo primero que se te venga a la cabeza para concluir. El rival más fuerte a vencer en el proceso interno del PAN es el miedo. Si el PAN te dice que no eres el elegido en las encuestas, ¿te disciplinas o protestas? El método que acordemos todos, yo estaré con él. ¿La calle da votos o solo da abrazos? Los dos, y ambos son necesarios. ¿Tu salida de desarrollo humano fue una renuncia por convicción o un relevo solicitado? Fue una renuncia platicada con la gobernadora. Completa la frase. Si no soy el candidato a alcalde en la boleta, mi plan B es aportarle al PAN en todo lo que yo pueda. En una palabra, Rafa, en una, ¿qué le hace falta hoy a Chihuahua Capital? Le hace falta compromiso, valentía
Y no es porque falte, sino porque vienen momentos más duros y que requerirá cada vez de hombres y mujeres con mayor entereza. Tiempos más difíciles se acercan, aunque muchos lo dudemos. Rafael Loera Talamantes, gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Doani. Muy padre la entrevista. Me voy con todas las emociones removidas. Ese era el objetivo. Yo también me quedo con todas las emociones removidas. Soy Doani Domínguez Ortiz. Hasta el próximo De lo Claro a lo Oscuro.